amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bouri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Genial Wesley So. Veremos una partida del Magnus Carlsen Invitational KO 2021 en la que Wesley So derrota a Alireza Firuza, quien emplea una defensa Caro-Kann y recibe un jaque mate en el centro del tablero. Veamos la partida, que comenzó con E4, C6, D4, D5 y ahora E5, un movimiento que permite rápido desarrollo del alfil a F5, movimiento que realizó Firuza. Este esquema lo ha utilizado Firuza en varias oportunidades, pero con ideas agresivas, como veremos en este encuentro. Caballo F3, continúa su desarrollo normal, E6, alfil E2, caballo E7 y enroque corto. Aquí podríamos pensar, ¿por qué no jugar caballo H4 para capturar ese alfil de F5? Pues el caballo se aleja del centro y permitiría el avance C5. Por eso es que se juega enroque corto y continuó con H6. Ahora sí pretende, más que dar la casilla H7 al alfil, preparar el avance agresivo G5. Luego de la continuación caballo B a D2, caballo D7, sigue caballo B3. Generalmente los caballos en esta casilla no son convenientes, pero en esta posición cerrada, esta posición facilita determinadas actividades al blanco, sobre todo controlar la casilla C5. Y ahora vemos la idea de Firuza, G5, un avance agresivo, pero también al mismo tiempo debilitador del ala de rey. Continuó con alfil D2, desarrollando sus piezas, y ahora A5. Aquí podían haber continuado con alfil G7, a lo que seguiría, por ejemplo, el ataque al centro C4, un golpe típico en este tipo de posiciones, y ahora enroque. Aunque este está debilitado, mantiene la protección de los dos alfiles y el caballo de E7, con lo cual también podría planificar el avance del peón a F6, con lo cual atacaría al centro de las blancas. Pero en la partida continuó con A5, un patrón característico cuando existe un caballo en B3, y amenaza claramente expandirse en este sector, desalojando el caballo de la importante casilla que controla C5 y ganar espacio en el ala de dama. Por esa razón, Wesley So no lo permite y hace A4, con lo cual también se está fijando el peón de A5, que puede ser o es atacado por el caballo y el alfil. Veremos cómo esa combinación de piezas influye sobre ese peón más adelante. Dama C7. Aquí podrían haber continuado también con alfil G7, torre E1 y ahora enroque corto, con las mismas ideas de tener protegido su enroque con los dos alfiles, el caballo y un posible F6 atacando el centro de las blancas. Pero en la partida siguió dama C7, C3, reforzando el centro del tablero, F6, una jugada debilitadora total de las casillas blancas que serán aprovechadas más adelante. Mejor hubiera sido alfil G7 con las mismas ideas anteriores. Luego del avance F6 siguió la captura E por F6, caballo G6. Aquí
Si hubiesen jugado, por ejemplo, la captura del peón con caballo por F6, seguiría caballo E5, donde estaría bien establecido este caballo en esa casilla y una posible amenaza de alfil H5 y posteriormente la ubicación de la torre en E1. Caballo G6 fue la jugada realizada por Firuza. C4, una ruptura importante, debido a que con ella se va a abrir o bien la columna E o la columna C, o de lo contrario, si ahora el negro captura en C4, entonces el alfil se ubicaría de una manera agresiva atacando el peón de E6, por lo que Firuza continúa con su desarrollo poniendo la mirada en el peón de H2 y C por D5. Con este cambio se abre una columna, ya sea la de C o la de E, favorable al blanco en ambos casos. Firuza permitió la apertura de la columna E. Si hubiese hecho, por ejemplo, C por D5, seguiría torre C1 con una gran ventaja del blanco. Pero la jugada esta deja indefenso al alfil de F5, lo cual aprovecha So inmediatamente con alfil de 3. Elimina los alfiles de casillas blancas para abrir líneas contra el rey negro. Pero veamos cuál es el kit de este sacrificio, que debe ser aceptado con alfil por D3 y ahora alfil por A5. Se ataca a la dama y se recupera el alfil de D3, con lo cual el caballo de G6 estaría atacado y la dama blanca entraría por los cuadros blancos precisamente. Torre por A5 y dama por D3. Rey F7, caballo por A5 y dama por A5. Está claro que aquí podía haber resistido más con la alternativa G4, pero luego de la jugada caballo E5 jaque, caballo D por E5, D por E5, alfil por E5, caballo B3, alfil por H2 jaque, rey H1, dama E5 amenazando dama H5, caballo D4, poniendo control sobre la casilla F5, para después de dama H5 proponer el cambio de dama ante el peligroso descubierto del alfil con mate. Luego del cambio de las damas, dama por F5, caballo por F5, alfil E5, las negras tendrían calidad contra un peón, lo que haría más difícil la tarea del blanco, que finalizaría imponiéndose de todas formas. Luego de la jugada dama por A5, dama F5, ataca el caballo que de D7, que debe ser defendido, y fue hecho con dama D8. Veamos otras alternativas de defensa. En caso de caballo por F6, sigue caballo E5 jaque, alfil por E5 y D por E5, con lo cual el caballo de F6 sería capturado. La otra defensa es alejar el caballo a F8, torre a E1, dama C7 y ahora, similar a la partida, el sacrificio torre E7, alfil por E7, F por E7, jaque a la descubierta, rey por E7 y ahora entraría en acción la torre con torre 1, rey D8, dama F6, rey C8 y torre E8, con una ventaja ganadora para las blancas. Así que se escogió dama D8 y siguió torre a E1. Se amenaza dama E6 jaque capturando el alfil de D6. Caballo de G a F8 protegiendo la casilla E6. So ahora realiza un sacrificio de calidad donde quedará con una torre en contra para abrir la posición del rey negro. Torre E7, una jugada brillante y muy buena que facilita la entrada de la otra torre en acción y sobre todo quitar las protecciones del rey negro, quien jugó ahora alfil por E7. Si captura con la dama, la perdería, por supuesto, y quedaría en una posición igualmente perdida. Y si, por supuesto, juega rey G8, entonces recibe el mate con torre
G7. Por lo tanto, alfil por E7 es prácticamente forzada, pero ahora se despejan líneas para atacar al rey con F por E7. Jaque a la descubierta, rey por E7 y entra la última batería pesada del blanco al ataque. Rey D6, única jugada para no recibir mate en una, puesto que si se cubre seguiría torre por E6 mate. Así que rey D6, caballo E5. Se amenaza un ataque a toda la familia con caballo F7. Torre H7. Firuza decide salvar su torre. Si hubiese decidido salvar su dama con dama B6, sigue entonces caballo F7, rey C7 y la torre saldría del tablero. Luego de torre H7, continuó con caballo por D7 y 3 posibilidades de captura en esta posición. En la partida se jugó dama por D7. Veamos qué hubiera pasado si captura con el caballo. En ese caso seguiría torre E6, rey C7 y dama por H7, seguido de torre E7 y una posición completamente ganadora. La otra continuación era capturar con la torre, pero igualmente recibe un jaque mate en el centro del tablero con dama E5. Luego de dama por D7 siguió la tranquila y sencilla jugada dama E5. Menudo palizón a Firuza con esta aparentemente agresiva defensa Caro-Kann. Espero que le haya gustado este vídeo. Si es así, denle like, suscríbanse, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y nos vemos en otro vídeo de ajedrez con Bowlby. Chao.